¿Qué le diría al Philip de hace 15 o 20 años? Tal vez de saber cuáles son las cosas importantes de la vida. Hay un activo que es invaluable, que es el tiempo, y no lo manejamos, ¿verdad?, como de la mejor manera. Sí, lo que más pienso es en ayudar a los jóvenes. Okay. Eso es lo que me mueve hoy en día. Hay que ser muy ordenados y endeudarse para cosas que sean realmente importantes, para mí como una casa. A veces si vos lo analizás, hay gente que gasta muchísimo dinero en 2 salidas, en una cena, en el concierto de moda del año, ¿verdad? Y a veces es mejor agarrar ese dinero y comprar unas acciones, como vos decís, por ejemplo, en donde menos le tenga fe, no importa. Exacto, pero sí creo mucho en las experiencias, ¿verdad? Si uno puede darle a uno o a la familia, lo que sea, una experiencia, son valiosísimas, más que algo. Y agradezco mucho lo que decís de formar un plan de vida, de sentarnos un momentito, respirar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cómo voy a diseñar mi vida? Hay demasiada gente ahí afuera talentosa, hay gente ahí afuera tiene una vida por delante tan valiosa y que no se ha dado cuenta. Yo creo que uno tiene que estar contento con lo que uno quiere lograr y con lo que uno puede hacer, con lo que realmente lo llena a uno personalmente. Y rodearse de gente que más bien son positivos, que te agregan valor, gente que te hacen feliz. Bueno, bienvenidos a Inspírate Podcast. Hoy tenemos un gran invitado, una persona que admiro muchísimo y conforme he ido investigando un poco a profundidad, me inspira muchísimo, pues cada vez más. Él es CEO de Garnier & Garnier Desarrollo Inmobiliario y me cuentan muchísimo sobre, bueno, es un gran papá, de atleta, deportista y con un liderazgo importante en sus empresas. Bienvenido, Philip. Demasiadas gracias, Luis. Encantado increíble lo que tenés con el podcast y feliz de contribuir un poquito a ese proyecto que tenés. Encantado. Gracias, Philip. Contanos, para la gente que no te conoce, ¿de dónde venís y cómo fue el camino para llegar a ser CEO de Garnier & Garnier? Bueno, pero no es tan... suena como que viniera de algún lado lejísimos o que fuera, pero no, soy una persona normal y corriente. Crecí aquí en Costa Rica, en Santana, de una gran familia, muy unidos, como hermanos, de padres divorciados, que eso son parte de las cosas que uno lo hacen como crecer desde joven y pasar momentos tal vez diferentes, que me han ayudado muchísimo a madurar. Un poco mi historia, siempre he sido muy deportista y una persona muy de familia, muy unido con mis hermanos. Estudié en Estados Unidos ingeniería industrial en Purdue University, luego me vine a Costa Rica, trabajé y saqué una maestría en la Universidad de Texas. Desde un punto de vista profesional, trabajé en empresas fuera de los grupos familiares. Mi papá es un empresario que ha estado de toda la vida en el mundo de los negocios, ha hecho muchas cosas diferentes y ahora les puedo contar un poco sobre lo que nosotros hacemos y qué tratamos de hacer más allá de solo unas empresas. Y desde un punto de vista familiar, me casé muy joven, me casé para los estándares de esa época relativamente joven, tenía 23 años. Y tuve mi primer hijo a los 26, a Nicolás. Súper joven. A Nicolás, que se acaba de ir a la universidad, entonces me estoy empezando a sentir como que estoy en otra etapa de la vida. Ahorita sí ha sido como un cambio diferente verlo a él en la universidad, se fue a estudiar. Y como familia practicamos muchísimo deporte, nos encanta el deporte como una herramienta de desarrollo de valores y de habilidades que no te tengo que decir porque lo haces tan bien y creo que uno entiende muchísimo cómo el deporte, más que tratar de ser un profesional, todo lo que se aprende a través del deporte lo practico en la vida personal. Mi familia, todos mis hijos son deportistas. De hecho, mis hijos son mucho mejores deportistas que nosotros. Y también en la empresa. Nosotros hemos promovido a través de un KPI deportivo y de bien social que la gente practique el deporte y haga cosas que uno siempre ha querido hacer. Y entonces, más que trabajar, bueno, afuera, luego de la maestría, me vine a trabajar en la empresa familiar que teníamos. Somos un grupo de empresas que trabajamos en desarrollo inmobiliario, proyectos especialmente en 3 sectores, mucho en el sector de zonas francas, industrial, oficinas, también mucho para empresas multinacionales y hoteles. Y esos son como los 3 sectores. También hacemos residencias, hacemos proyectos de uso mixto, pero realmente los otros 3 son... Y como trayectoria puedo decir que siempre he tenido como mucha libertad. Mi papá fue un emprendedor que viene también de una segunda generación de empresas familiares y hemos tenido muy claro el rol entre familia y empresa, que lo hemos separado. Mira,
tenés la pasión del deporte. A mí también me gusta muchísimo el deporte y lo que nos da el deporte, esa sensación de salir en la línea de carrera a la par de la recepcionista, el conserje, el otro CEO. O sea, ahí no hay temas, ¿verdad? Más allá de una pasión que nos gusta mucho el deporte. Me hablas también y he escuchado mucho sobre la empresa como ese high performance, como esa empresa de alto rendimiento. ¿Cómo ligás el deporte y esos KPIs que me decís a que también en tu empresa puedan vivir el deporte y la cultura y demás dentro de ese liderazgo que tenés? Creo que lo fuimos creando tal vez de dos formas diferentes. Una forma es ser un equipo de alto rendimiento y eso tal vez puede o no puede estar atado al deporte, ¿verdad? Pero eso es un enfoque que uno le puede dar a una empresa y que nosotros desde el principio le hemos dado. Y luego la parte de impulsar el deporte, primero pienso que, como hablábamos hace un rato, antes de empezar la grabación, para mí el deporte, los valores y lo que uno aprende a través del deporte aplican para la vida. Y eso lo quiero para mis hijos, lo quiero para mis amigos, lo quiero para las empresas, lo quiero para la gente que trabaja conmigo y lo quiero para sus familias. Nunca he visto un deportista que no sea ordenado, que sea motivado. Claro, todos tenemos altos y bajos, pasamos por momentos tristes cuando no se dan los resultados. Cuando no se dan los resultados, normalmente es cuando uno más aprende, ¿verdad? Que salió mal, que puedo hacer diferente. Pero creo que eso aplicado a una empresa es invaluable, ¿verdad? Tener gente que está buscando de acomodar su día todos los días para poder sacar el rato para entrenar, para tener un balance con la familia, para lograr resultados, ponerse metas. Entonces, ¿cómo uno logra que eso sea parte de la cultura? Porque al final no es solo promover el deporte, es que la empresa tenga una cultura que sea, como decías, en alto rendimiento, enfocada en logros. Y eso lo hicimos a través de impulsarlo con el KPI deportivo, que nació a raíz de que todo el mundo siempre tiene metas. Uno habla principalmente después de fin de año, todo el mundo quiere estar más flaco, estar más fit. El gimnasio, el bajar 5 kilos. Exacto, eso está en la agenda de todo el mundo, pero muchas veces lo que uno a veces necesita es como ese impulso adicional, ¿verdad? Y nosotros empezamos con el KPI con esa idea de decirle, bueno, ahora usted tiene una razón real. Y empezamos que el 10% del bono anual, y hasta la fecha es así, depende de cumplir la meta deportiva. Y puede ser cualquier cosa. Digamos, en el caso de una persona que ya hace maratones, puede ser mejorar su tiempo, ¿verdad? Que tenemos algunos maratonistas en la empresa. Para otros que nunca han hecho nada, puede ser empezar el gimnasio. O empezar a nadar, ¿verdad? O ir a salir a caminar. Muchos es salir a caminar con mi familia o subir al Chirripó y cómo entreno para lograr eso. Pero lo importante es promover eso como cultura. Que está bien no poner una reunión a las 5 de la tarde porque yo a las 5 me voy a ir al gimnasio. Está bien, no es mal visto que una persona llegue con el pelo mojado a mediodía porque viene de hacer deporte. ¿Verdad? Que todos esos valores sean parte más bien de los valores que nosotros promovemos. Obviamente también ayudarles dando las instalaciones. Tenemos duchas aquí en las oficinas y en las empresas, tratando de que la gente vea eso como un estilo de vida. Y luego evolucionó del KPI, que era simplemente deportivo, a un KPI de bienestar, que hicimos un 10% adicional dirigido a hacer algo que uno siempre ha querido hacer y que nunca ha tenido tiempo. Y eso, en ese KPI de bienestar, aplica desde leer, aprender un idioma nuevo, qué bueno. Aprender a tocar un instrumento, ¿verdad? O tener una huerta y hacerla con una familia. Entonces, hoy en día en la empresa nuestra, el 20% del bono anual se mide por indicadores que no son financieros o no son de ventas y resultados económicos de la compañía, sino que se miden por cosas que están dirigidos a la persona. Y ahí le digo, aunque yo fui el que desarrollé este programa, viene mucho de los valores que me han transmitido mi familia, mi papá, donde las personas son más importantes que ninguna otra cosa. Y no sé si estás de acuerdo, pero he leído también mucho que ya las compañías se están preocupando mucho también por como el día previo, como cuando estás en una carrera que te preocupas por dormir bien, por hidratarte bien, por alimentarte bien. Porque si dormís bien, si estás bien, puedes tomar decisiones más claras. Es como una competencia. Yo me hidrato antes, el suerito antes, el juguito de remolacha, la comida, porque eso me va a dar, si yo quiero tener un buen día con un alto rendimiento, pues más enfoque
no es lo mismo que te acuestes a la 1 de la mañana, ¿verdad? A que estés acostumbrado que... Entonces ahora inclusive también he leído de empresas que también se habla sobre cómo dormir bien, sobre la temperatura para dormir bien, que no hayan distractores, que lentes a naranjas o rojos para que la luz del día no te afecte, que 1 hora antes el celular no verlo. Sí. Entonces parece mentira, pero a veces es como que también te estés preparando para un evento, pero también es bueno prepararse para ir a trabajar y, claro, ¿verdad? Y para tener un buen desempeño. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que se ha vuelto toda una ciencia. Yo creo que nosotros empezamos con esto hace más tal vez hace como 10 años. Y creo que hemos ido aprendiendo, y creo que todos nosotros, y como bien estás diciendo, uno va aprendiendo de lo sofisticado que puede ser la ciencia alrededor de todo esto, ¿verdad? Los niveles de energía, el sueño. Del ecosistema laboral, ¿verdad? Exacto. Entonces el sueño creo que es algo que tal vez antes la gente creo que hasta estaba como orgullosa, no dormí nada, pero aquí estoy, ¿verdad? Vine temprano y estoy echando para adelante, ¿verdad? Mucha gente tenía tal vez esa perspectiva, y cada vez con más estudios se sabe lo importante que es dormir y estar, ¿verdad? Entonces creo que ese balance, ojalá más empresas lo estén haciendo. Entremos un poco al tema de zonas francas, Coyol y Cartago, ¿cierto? Yo soy Cartago. De Cartago, buenísimo. Y he visto o me han hablado de la zona franca ahí en Cartago. Inclusive escuché por ahí el chisme de que hay una posibilidad de crecer ya en Cartago, ¿verdad? Entiendo pues que puede haber hay talento en Cartago para trabajar, pero por todo este tema de presas y todo esto la gente no está viniendo a San José, y creo que es una muy buena posibilidad en donde hay una menor rotación, supongo. ¿Por qué Cartago? Es súper interesante porque... Bueno, nosotros hemos estado en zonas francas por montones de años. Creo que el primer parque que hicimos fue Global Park en Heredia. Y siempre ha sido como, bueno, ¿a dónde ir después? ¿Verdad? Y Cartago nació como un caso casi que de universidad, donde estudiamos Costa Rica, cantón por cantón, dónde estaba la mano de obra. Porque las empresas de dispositivos médicos, que es lo que es la gran parte del portafolio que tiene Costa Rica de inversión extranjera ahorita, vienen por el talento. Y eso no lo inventamos nosotros, eso es gracias a la base que tenemos nosotros de educativa, y también las bases incluso de manufactura. Costa Rica, siendo un país textilero, tenemos mucha gente con habilidades manuales que les va súper bien. Y luego la cultura. A las empresas multinacionales les encanta la cultura del costarricense, y Cartago presentaba las condiciones perfectas para la cantidad de gente que sale, digamos, de Cartago en ese momento, digamos, en el 2017 más o menos, que hicimos los primeros estudios, o terminamos los primeros estudios. Era un lugar donde más de 65,000 personas salían a trabajar a Heredia. Incluso nosotros en Zona Franca Coyol tenemos buses que vienen hasta de Cartago, y yo creo que en todo lado hay gente de Cartago. Y de la zona, digamos, ampliada de Cartago salen más de 120,000 personas a trabajar. Sí, un montón. Y es una ciudad dormitorio. O sea, el nivel de rotación que tenemos en las empresas de Cartago es muy, muy, muy inferior a la rotación del personal que hay en las otras zonas del país. Y eso es realmente el gran éxito de una zona como Cartago, que la gente por muchísimos años ha viajado, digamos, más de hasta 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, invirtiendo gran parte de su salario en transporte y tiempo, y Cartago les vino a traer una oferta mucho más cerca de su casa, dándoles calidad de vida con trabajos de primer monto. ¿Es más barato Cartago? No es más barato. No. Desde un punto de vista de costos no es más barato, pero sí es más barato si tomas en cuenta la rotación del personal. O sea, claro, entrenar, digamos, Edwards Life Sciences es una empresa que está con nosotros en Cartago, dura más de 6 meses en poder colocar a una persona a producir un producto comercial, ¿verdad? A veces los seleccionan, les hacen un montón de pruebas y luego los entrenan. Y perder a alguien, imagínense lo que han invertido estas empresas en entrenamiento para tener niveles de rotación, digamos, en la zona este nosotros tenemos por debajo del 5% de rotación, y en el oeste andan, ya los últimos números que me han dado andan por encima del 20% de la rotación del personal. Entonces, eso sí hace que Cartago sea más barato desde un punto de vista operativo para las empresas, pero hoy en día son muy competitivos, pero no es necesariamente más barato. Ok. ¿Cuáles señales ves vos o identificás como para ver nuevas oportunidades de negocio para poder como ampliar ese portafolio de inversiones que tienen ustedes? Nos hemos diversificado. Al principio fue una empresa que empezó haciendo por algunas cosas residenciales, y la parte industrial sí empezamos, pero creo que lo más importante es entender
dónde están los riesgos y los ciclos de las economías y cuáles son sectores resilientes y cuáles son sectores donde definitivamente Costa Rica presenta una oportunidad diferente o que haya algo que esté haciendo falta en el país relevante. Por ejemplo, no es ningún secreto, las zonas francas y la inversión extranjera en Costa Rica tiene décadas de ser clave, ¿verdad? Y sigue siendo un sector muy, muy fuerte. Entonces nosotros ha sido un sector que hemos promovido. Nos encanta porque yo recientemente lo digo más, pero yo no quiero hacer proyectos o inversiones en cosas que no me apasionen. ¿Verdad? Que a nosotros nos encanta hacer algo que sea sofisticado, que sea un reto intelectual hacerlo y que nos motive a hacer algo que realmente sea diferente. Y eso yo creo que nos motiva muchísimo en el sector industrial. Uno lo ve como unas bodegas o unas, ¿verdad? Pero son edificios súper sofisticados. Por dentro, los sistemas que se necesitan para que estos cuartos limpios sean certificados por la FDA no tienen sistemas muy, muy complejos. Por el otro lado, son negociaciones con ejecutivos muy sofisticados. Son ejecutivos que probablemente tienen plantas en muchas partes del mundo, han hecho esto y tienen experiencia global. Entonces, son retos y negociaciones muy interesantes, ¿verdad? Eso para nosotros siempre ha sido importante y ahí hemos perseguido seguir esa digamos, avenida del sector industrial para nosotros siempre ha sido importantísimo. Si uno piensa, el negocio inmobiliario tiene que mucho ver con ubicaciones. Entonces siempre dijimos dónde quisiéramos estar y por qué. Y el negocio industrial, nosotros teníamos y tenemos todavía Zona Franca Coyol y luego teníamos en el este Zona Franca La Lima. Dijimos, en Costa Rica en este momento no cabe otra zona franca, digamos, tenemos una oferta. Y siempre hemos hecho residencial, ¿verdad? Residencial ha sido parte de nuestro portafolio. No es lo que a mí más me motiva. Como no me encanta, ¿verdad? Hacer un montón de un producto que muchas veces es muy repetitivo, ¿verdad? Todos son iguales o, digamos, o todos los apartamentos son iguales o son muy similares. Luego el proceso, uno va a lidiar muy emocionalmente con la gente, ¿verdad? Emocional es que es entendible que cuando uno compra una casa es lo más importante del mundo para uno, ¿verdad? Entonces, lidiar con una pareja que está haciendo una compra. El toma aquí o el toma acá o lo quería acá o esto. Exacto. Versus un profesional que está en una negociación sofisticada. Entonces, a mí me encanta más esa parte. Lo mismo lo tenemos en oficinas. Nosotros trabajamos mucho en el sector de oficinas y nuestros clientes son multinacionales, que igual son empresas que tienen plantas, digamos, o centros de servicio globales que están en Estados Unidos, están en Europa, pueden estar en Sudamérica o en Asia, pero estamos trabajando con gente, ¿verdad? Muy profesional, con facility managers o gerentes, son los chief operating officers de alguna empresa, o son VPs de algo, ¿verdad? O de manufactura, en industrial o algo, pero entonces nos encanta esa parte más sofisticada. Y luego la parte de hoteles, igual, es un sector que Costa Rica tiene un nivel de turismo muy interesante, y entonces son sectores que casi que están dolarizados desde un punto de vista de moneda. Los hoteles tienen mucho riesgo operativo, digamos, por el tipo de cambios, eso sí, desde un punto de vista operativo, ¿verdad? Ya en la ejecución, claro, porque todos los costos son en colones, pero nos gusta esos negocios que son sofisticados, normalmente con jugadores internacionales, y hemos buscado en Costa Rica esas oportunidades. ¿Y qué tanto controlas vos? Porque vos te encargas del desarrollo de, supongo, el hotel, como el Waldorf, ¿verdad? Pero, ¿y la parte operativa? Nosotros en los proyectos inmobiliarios, digamos, la parte operativa, primero nos gusta invertir en los proyectos. Nosotros no solo somos desarrolladores, sino que nuestra familia invierte, voy a decir que en el 99% de los proyectos que desarrollamos, por no decir que todos. Entonces nos gusta porque tenemos los incentivos alineados siempre con el propietario. En algunos proyectos son 100% capital nuestro. Algunos proyectos tenemos socios de Estados Unidos, otras familias costarricenses. Pero nos gusta ser socios del proyecto. Y la parte operativa, normalmente en el caso de los hoteles, que son muy complejos, tenemos relaciones con socios que operan. En el caso, digamos, del Hotel Punta Islita, que lo opera Enjoy Group, que son muy amigos nuestros y son socios también del proyecto. Y en el caso de Waldorf lo va a operar Hilton directamente. No lo vamos a operar nosotros, somos socios del proyecto y nos quedamos del lado de ser los propietarios y representar a los propietarios desde un punto de vista de la administración del inmueble, pero el operativo del día a día lo va a operar Hilton en este caso.
¿Te ha pasado alguna vez algún, no sé si negocio o alguna operación que no haya salido como vos quisieras y generó algún fracaso? Porque es muy interesante, cuando vas construyendo, desarrollando, tenés también un apellido atrás, puede dar cierta sensación de miedo al fracaso, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Sí, claro. Una de las compañías de nuestro grupo es Avon, que la hemos tenido por 50 años, y el mundo le cambió, ¿verdad? Con Internet, es una compañía de venta directa, y en la industria a nivel global cambió. Y es una de las compañías que yo dirijo, ¿verdad? Sí, tenemos una gerente súper buena que ve el negocio, y hemos estado en proceso de transformar el negocio. Pero sí pasamos por varios años como de indecisión, ¿verdad? De que sabíamos que el negocio tenía que cambiar, que el rumbo al que íbamos no iba a ser exitosa, pero tardamos mucho. Y yo lo que digo, yo me arrepiento tanto de no haberlo hecho más rápido. Fue como que pasamos varios años como con alguna cautela de cambiar la estrategia del negocio y en hacer algo diferente. Y yo siento que ahí es un caso donde yo no tomé las decisiones suficientemente rápido de cambiar el negocio y de llevarlo por un nuevo rumbo, y que me arrepiento montones, y que creo que a la vuelta de unos años, si no volver para atrás, claro, lo que me arrepiento es de no haberlo hecho más rápido. Entonces es un ejemplo súper claro, y hay más donde las cosas no me han salido bien. Por supuesto que es parte de ser empresario y de hacer cosas, pero uno aprende montones durante esas etapas. Pero hoy en día es un negocio que tiene un nuevo rumbo, estamos empezando otra vez la ruta del crecimiento, pero es un negocio que se ha tenido que reinventar porque el negocio como de puerta a puerta y relacionales ha cambiado en todas partes del mundo, y con el ingreso de cada vez de productos, el ingreso, digamos, de los negocios de logística, de paquetería, que uno puede casi que acceder a cualquier cosa por internet y cada vez más rápido, claro, y más ágil, pues estos negocios pues también se ven forzados a cambiar su modelo de negocio, y eso fue lo que hemos estado haciendo. Pero sí, es un ejemplo de muchos, digo yo, que de cosas decisiones que uno puede tomar donde nos equivocamos, claro, constantemente. ¿Cómo manejas el perfil de riesgo? Porque a veces yo doy el ejemplo mucho de que, por ejemplo, la utilidad y el flujo es diferente. La utilidad es como la comida. Tal vez puedes estar unas horas sin comida y sobrevivís, pero te quedas sin flujo y es un problema. Entonces a veces empezás a crecer, te quedas sin flujo. La devolución del dinero a veces no es lo más eficiente. Entonces, ¿cómo manejas ese perfil de riesgo para seguir creciendo? Porque tal vez tienes mucho para crecer, hay varios proyectos, pero hay que tener como cuidado, ¿verdad? Con ese perfil, ¿cómo lo manejas? Bueno, es una de las cosas que he heredado de mi papá, es que nosotros manejamos un flujo de caja de 18 meses hacia adelante. Okay. Y creo que mi papá lo que le da total tranquilidad es tener visibilidad del flujo en el mediano plazo hacia adelante. Y como súper bien digo, desde la perspectiva que coincido con lo que acabas de decir, no todos los negocios tienen la rentabilidad que uno quiere, claro, o el flujo que uno quiere, ¿verdad? Y creo que son dos cosas totalmente diferentes. Siempre he pensado, y eso fue algo que en algún momento, que el negocio uno puede ver la realidad o la, digamos, efectividad de un negocio muchas veces valorado por cuánto efectivo produce o cuánta plata hay en el banco. Claro, muchas veces uno puede decir, es un negocio súper rentable en el papel, pero uno puede quebrar un negocio que consume mucho inventario, que el capital está atado en activos y que no hay manera, digamos, o que para crecer se requiere demasiado efectivo. Entonces, escoger negocios donde uno pueda tener también un flujo de efectivo que le permita a uno seguir creciendo es clave. Claro. Y en el negocio nuestro tenemos una mezcla de negocios inmobiliarios que hemos vendido, ¿verdad? Que hemos vendido ya sea al usuario final, digamos, en las plantas industriales, muchas, digamos que la mitad se las hemos vendido porque los clientes han preferido, la compra. Y también hasta hace unos años, los fondos inmobiliarios en Costa Rica compraban activos, y entonces nosotros les hemos vendido a través del tiempo activos, y también en algunos casos le hemos vendido a fondos internacionales. Veamos que no es recientemente, pero hemos traído fondos de afuera a comprar inmuebles en Costa Rica. Hay que tener muy claro que un hotel, por ejemplo, dependiendo de la estructura del hotel, de cuánto es hotel puro y cuánto son residencias, digamos que en el negocio hotelero uno puede tener un producto residencial, claro, para vender. El producto residencial, si es para la venta, genera flujos en el corto plazo,
Los hoteles no. Los hoteles en su grandísima mayoría uno ve la rentabilidad en el largo plazo. Okay. Los hoteles no van a producir una liquidez inmediata. Pueden generar algún flujo bueno anualmente, pero uno la liquidez la tendría el día que lo venda, ¿verdad? Pero si el producto tiene residencias y uno vende esas residencias como parte de la oferta del hotel, y ya sean branded residences que tienen el nombre de la marca y esos son activos que sí generan flujo. Entonces hay que manejar una estrategia donde uno pueda entender los ciclos de efectivo de los diferentes negocios y poder manejar ese riesgo, y nosotros lo manejamos de una perspectiva de entender los negocios en los que estamos y de cuánto capital queremos para tener seguridad de que el patrimonio en el largo plazo está asegurado y cuánto queremos invertir en negocios nuevos. ¿Algún consejo que le podrías dar al Philip de hace 15 o 20 años que vos digas, mira, me hubiese gustado que alguien me hablara de este tema? ¿Cuál sería? Tal vez, ¿qué le diría al Philip de hace 15 o 20 años? Tal vez no lo pienso tanto desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Porque claro que hay muchas lecciones aprendidas de lo que hoy soy capaz de ejecutar y hacer versus hace 15, 20 años. Pero creo que lo que más he cambiado es, yo fui una persona que crecí y en mis primeros años de mi carrera era muy enfocado en mi trabajo y la empresa o el negocio. Incluso yo vacilo porque le decía a mi esposa en su momento, llámeme 3 veces si de verdad me ocupa hablar, pero yo estoy trabajando, ¿verdad? No me molesten, ¿verdad? Digo, estoy enfocadísimo, ¿verdad? Yo estoy trabajando y no me llamen casi. Y si a la tercera vez me llamas, que yo sé que es urgente y busco la manera de que hablemos, me salgo. Y entonces el consejo para mí mismo es de saber cuáles son las cosas importantes de la vida, ¿verdad? Yo creo que eso para mí ha sido valiosísimo, lo he ido aprendiendo a través del tiempo y hoy en día valoro mi familia, mis cosas personales, más allá que nada, ¿verdad? Yo era súper enfocado en resultados y todo el día era pensar y hacer cosas empresariales o para la compañía, y creo que soy muy diferente. Y eso sería un consejo que yo me daría a mí mismo de hace un tiempo, es disfrutar todos los días, entender que la vida del trabajo es una parte y el dinero, la parte económica, claro, da tranquilidad, estabilidad, pero nunca me ha hecho más feliz tener más y menos. Tengo muchos ejemplos a través del tiempo de eso, y yo creo que lo que más aprecio hoy de mi vida es que soy una persona súper enfocada en otras cosas. Claro que me encantan los negocios, la gente que me conoce sabe que me apasionan y ¿verdad? Y quiero seguir haciendo cosas, soy súper inquieto, pero siento que la persona que soy hoy valora mucho más mi tiempo personal, mi familia. Digo, puedo cancelar una reunión por ir a ver a mi hija hacer gimnasia o un partido de tenis de mis hijos, o llevarlos si me llaman que ocupan algo. Para mí eso es todavía 1000 veces más importante, sacar un rato para mí mismo, entrenar, como hablábamos al principio, de sacar el rato en la mañana, etc. Para mí todo eso es tan valioso hoy que creo que tal vez es fácil decirlo, y para alguna gente puede decir, claro, en mi trabajo no me dan esa oportunidad, o claro, lo puede hacer porque es el presidente de la compañía y hace lo que quiera, pero no. Uno puede buscar el tiempo para hacerlo y claro, hay empresas que valoran más el tiempo personal. Nosotros para eso nos encanta promoverlo, pero definitivamente eso es un consejo que me hubiera dado antes, valore mucho más todo lo demás. El trabajo uno lo satisface, a mí me encanta hacer las cosas que hago y me llena, pero no hay nada más que me saque una sonrisa que compartir ese tiempo más personal y más familiar y estar súper involucrado en todas las cosas de mi familia. Es algo que valoro muchísimo hoy, que tal vez hace 15, 20 años no lo veía ni se me ocurría que existía. Y vos sabes que hay un activo que es invaluable, que es el tiempo, porque a veces la gente lo enfoca en dinero, salud, amor, pero salud, dinero, intentas tener dinero para trabajar menos. Amor, al final de cuentas, es pasar más tiempo con los seres que vos querés. Claro. ¿Verdad? Y entonces siempre como que esa tendencia de que el activo más importante al final de cuentas es el tiempo y no Total. Lo manejamos, ¿verdad? Como de la mejor manera.
¿Qué tanto te enfocas vos o cómo es tu equipo de trabajo? Yo imagino como, ok, ocupo en fútbol, por ejemplo, ocupo el 10, ocupo el definidor adelante, ocupo el que me defienda atrás. ¿Cómo te rodeas vos de ese equipo y qué tanto estás vos en cada proyecto para que todo vaya fluyendo? Es importantísimo, o sea, el rodearse de gente increíble es clave. Nosotros tenemos un equipo de gente fenomenal. Diría que muchos de ellos son mejores que yo en muchas cosas, hacen mejor que yo un montón de cosas que creo que esa es una de las grandes virtudes, creo yo, de lograr conseguir esa gente. No es fácil. Mentira que uno a través de una entrevista de una hora puede conocer a una persona. Claro. Y entonces contratar es algo dificilísimo, ¿verdad? Pero creo que nosotros somos un equipo de gente increíble, que tengo un estilo que me gusta delegar. Tengo buena memoria y tengo mi forma, digamos, de llevar una trazabilidad de los temas que para mí son importantes. Yo todas las semanas preparo, normalmente mentalmente los domingos preparo mi semana, qué quiero lograr, qué son los temas importantes en cada una de las empresas y cada uno de los proyectos que para mí, para mi nivel, digamos, de preocupación son los más importantes. Okay. Y les doy seguimiento con cada uno de los equipos y realmente me involucro en los temas que creo que necesitan mayor atención. Entonces, cuando sí detecto que en algún proyecto, aunque piense que no debería ser yo el que lo tengo que resolver, pero que hay que hacer un apoyo y tratar de ayudar a jalar la carreta, me involucro a un nivel más detallado y operativo para ayudarles al equipo a resolver un problema o para enrumbarlo de nuevo. Pero sí me gusta delegar, confío mucho en la gente, me gusta rodearme de gente que tengan valores iguales a los nuestros y confío en ellos. Y tener gente realmente buena, que es el caso que yo tengo, me permite tener una diversidad de negocios, tener muchas cosas caminando al mismo tiempo, pero no perder la paz y mi felicidad, ni mi tiempo personal, ni el de mi familia, que para mí es súper importante. ¿Tenés hábitos, rituales en el día a día? Rituales suena como algo raro, pero como esos hábitos para enfocarte, para tener una mentalidad fuerte, para tener hambre y pasión todavía, porque a veces pasa mucho que ya estás desarrollando y puedes caer como en esa zona de confort, pero tenés hábitos o cómo trabajas tu mentalidad también para estar motivado, para iniciar de cero, para sentirte que es como tal vez al Philip de hace 15 años que empieza un proyecto nuevo y viene otro, entonces el Philip otra vez, Philip de 15 años, como para tener esa misma pasión por lo que haces. Yo creo que algo que es clave para mí es sentirme en control. Y eso es algo que, digamos, desde un punto de vista, digamos, mental, trato de entender los problemas que tengo y que todos tengan una ruta, ¿verdad? Entonces, en todo lo que yo hago tengo digamos que un plan de trabajo. No hay algo de las cosas que yo tenga activamente donde yo no esté haciendo algo proactivo para resolverlo o para caminarlo. Y eso para mí, sentir que aunque el problema sea enorme, pero hay una ruta y estamos trabajando, digamos, en un camino, es lo que me da la tranquilidad y la paz. Entonces, mentalmente para mí es súper importante ese rato que saco normalmente los domingos antes de acostarme para planear mi semana. Es vital para identificar cuáles son las cosas que me están deteniendo para lograr, digamos, los objetivos. Eso por un lado para mí es clave y me da mucha capacidad de enfocarme en las cosas que requieren más mi energía, ¿verdad? Si yo logro identificar dónde ocupo poner mi energía, esa es la forma en que yo lo hago semanalmente. Y definitivamente el deporte es clave. Digamos, el deporte para mí no hay forma que no sea esos ratos donde estoy seguro, Luis, que te ha pasado de andar corriendo y todo el tiempo pensando. Son los ratos para mí mismo. Ahí no hay una llamada, el celular no está, que lamentablemente pasa uno conectado todo el día. No hay nadie hablándole a uno, ¿verdad? Muy rara vez. Y está uno con un momento para uno mismo. Y para mí eso es valiosísimo. Son momentos donde puedo pensar en lo que... todo ese espacio, yo digo como momentos de ducha. Es un momento donde no hay nadie, está uno solo. Y esos son momentos donde me da capacidad de dedicarle fuerzas y energía a lo que más a mí me interesa. Y creo que son pequeñas cosas que uno construye. Para tener buena energía hay que dormir bien.
Para dormir bien hay que tener un poco de paz mental, ¿verdad? Que eso es muchas veces la gente que se acuesta y no puede dormir. Obviamente hay por muchísimas razones, pero yo trato de llegar a esa instancia de la noche como preparado para dormir. No llego a acostarme. ¿Y lo logras? ¿No estás como aquel negocio de $5 millones que está ahí? No, sí lo logro. Yo me duermo rapidísimo. Si le preguntan a mi esposa, yo caigo así. Pero para mí es parte de que hice deporte, tuve un rato para mí mismo, para pensar, pude planear lo que estoy haciendo, pude ver la agenda del día y la semana, y eso es lo que a mí me da, digamos, son mis propios hacks, digamos, para tener mi propia felicidad y tranquilidad. Y como dije hace un rato, trato de identificar inmediatamente si algo me tiene ansioso y lo trato de resolver. ¿Tenés algún coach? Tenemos una coach en la compañía que nos ayuda. Ha sido interesantísimo porque creo que este último año me dijo, estás acelerado. Me dijo, lo noto acelerado. y en las pruebas que nos hace me dijo, estás... ¿Y si te sentís así? Yo no me daba cuenta, pero ella tenía razón. Tal vez en la etapa en la que estábamos con los negocios, ella me dijo, se nota que estás... Mejoré, digamos, no sé, en toda la parte como de negociación o algunas cosas que uno evalúa. Me dijo, pero estás acelerado. Entonces me dijo una cosa que me dijo que, ¿por qué no sale a correr sin música? Me dice, hágalo. Y de verdad lo empecé a hacer y no he vuelto a hacer las pruebas y en estos días, pero sí hice ese cambio. Desde hace como 6 meses dejé de correr con música. Ah, ok. Y ella me dijo, eso le va a ayudar a que ese espacio, su mente esté enfocada un poco en esos espacios más en blanco y le dé un poco más de tranquilidad que ir corriendo con música entonces, son pequeñas cosas que uno va ayudando. Y lo otro es, para mí, coaches son como mentores. Y en eso trato. De hecho, tengo pendiente un par de almuerzos que quiero hacer. Principalmente es con gente que admiro, gente que ha hecho cosas que me parecen interesantes. ¿Qué consideras vos? ¿Qué patrones de conducta tiene toda esa gente con la que negocias, con la que son, pues así, socialmente exitosos? ¿Qué diferenciadores ves en ellos que les pones que te llaman la atención? Yo creo que una de las cualidades que todos tenemos que aprender a vivir es con la crítica. Normalmente la gente que es muy exitosa puede silenciar la crítica. Normalmente gente súper apasionada, gente que ha perseguido sueños que van más allá de lo económico. Es gente que normalmente simplemente tienen la pasión por lo que hacen, y eso me parece que hace toda la diferencia. Me llama mucho la atención ese tipo de persona que aún teniéndolo todo no lo escoge porque no lo necesita. ¿Me explico? Sí, total. ¿Verdad? Sí. Y vivimos a nivel social en una constante competencia de, mira, que el carro, que la ropa, que entonces ahora voy al gimnasio, entonces ahora todos andan con un bolsito más grande, ¿verdad? Porque esa es la moda, y ya los influencers con el trípode a todo lado para estar grabándose. Entonces vivimos, ¿verdad? Como en esa constante competencia y en ese tema medio superfluo, ¿verdad? Cuando la riqueza, Philip, llega hasta cierto punto y no da más, ¿qué te mueve a vos? ¿Cuál es tu propósito de vida? Bueno, ¿qué me mueve a mí hoy en día? Digamos, creo que... Como propósito de... Sí, lo que más pienso es en ayudar a los jóvenes. Okay. Eso es lo que me mueve hoy en día. Hoy en día me mueven los proyectos que hacemos más sociales, ver el éxito de jóvenes. Me encantan los jóvenes y generar oportunidades. Eso me mueve y eso me motiva montones. Los proyectos que tenemos dirigidos, los proyectos que he desarrollado en el tiempo, dirigido a apoyar a los demás, a generar oportunidades, es lo que más me emociona. Y comparto con estos chicos o estos jóvenes cuando voy a verlos, ya sean graduaciones. Pues tenemos una de las iniciativas es enseñarles un bootcamp de tecnología que les llamamos ese es Forward. Ese es Forward, ese es Forward Tech and Freedom, que es la división que hacemos programas de tecnología. Ver a estos jóvenes, digamos, empezar los primeros días súper tímidos, ven para el piso, no hablan, llegar 3 meses, 6 meses después a entregarles un título. Yo voy mucho a la ceremonia y les entrego el título y hablar con ellos y verlos lo que han crecido como personas. Claro, impactar ahí. Conectar con ellos, verlos, oír sus historias, y muchos súper agradecidos, cuentan la historia de dónde vienen. De verdad que
Y eso es lo que hoy en día me apasiona y lo que más me mueve. Claro, tenemos negocios y eso sí me mueve, pero si digo a qué le quiero dedicar más tiempo, cómo me veo en los próximos 10 años, definitivamente es dedicándole mucho más tiempo a estos programas, generando mucho más impacto. Y lo digo porque convencido en generarle oportunidades a los jóvenes, y es algo que me llena de energía. O sea, cada vez que voy, vuelvo con una sonrisa, feliz, emocionado, digo, tenemos que hacer más, tenemos que hacer más. ¿Esos son jóvenes que aplican para un programa en zona rural o...? Sí, ahorita lo tenemos principalmente en zonas rurales, Okay. aunque ahorita, bueno, lo estamos haciendo también en desamparados, pero pensé mucho en las zonas rurales porque la iniciativa de Forward empezó porque por años nos han buscado, nosotros que estamos en zonas francas, nos han buscado desde universidades de Estados Unidos hasta organizaciones locales de cómo llevar empleo fuera del gran área metropolitana. Okay. Y el gran reto es que uno lleva una compañía que está hoy en día aquí en Heredia o veamos en el Cafetal, que es un proyecto nuestro, o está en La Lima, y mentira que esas empresas van a ser exitosas si yo me las llevo a Chacarita, Punta Arenas, ¿verdad? No van a encontrar la gente que necesitan, el talento no está ahí, y probablemente a la vuelta de un tiempo van a ser una historia de una empresa que se fue de Costa Rica porque no fue exitosa y su operación no fue exitosa. Entonces, yo he creído que Costa Rica en las costas se parece a Centroamérica. Y esto lo digo, lo he dicho, y alguna gente está de acuerdo, otra gente dice, hijo, pero Costa Rica en las costas no tiene nada diferente a Centroamérica. Somos igualitos, desde un punto de vista de generación de oportunidades, de empleo, infraestructura, todo, somos igualitos. Claro, en el GAM somos un país mucho más desarrollado. Bueno, en las calles ni hablar y la infraestructura general del país, pero las oportunidades que tiene la gente a nivel de educarse y conseguir empleo en las zonas costeras, somos un país como Centroamérica. Entonces yo siempre empecé y sigo y estoy trabajando en eso, de por qué no regresar a Costa Rica muchísima de la manufactura liviana que existió, que se fue de Costa Rica porque era un lugar muy caro, ¿verdad? Y para eso pienso mucho, el ejemplo más es las textileras. Las textileras se fueron de Costa Rica porque es un país caro. La mano de obra y la energía es muy cara y se fueron a lugares más baratos. Se fueron por completo. Pero yo pienso que en las costas deberíamos traerlas de vuelta, que es el ejemplo para poder generar empleo. Entonces Forward empezó con esa idea. Para lograr eso se requieren reformas, probablemente leyes para bajar cargas sociales, para dar energía a estas empresas. Y eso espero que algún día lo logremos, pero con Forward logramos un programa que está dirigido más a los servicios. Forward es un curso de programación de 6 meses, es un bootcamp, es full time, es gente de 8 de la mañana a 5 de la tarde, les damos inglés, les damos el curso de programación y les damos también otros cursos de habilidades, digamos, más para la vida, ¿verdad? Para que sean personas exitosas. Y lo que tratamos es de agarrar gente de vulnerabilidad social que no están haciendo nada, jóvenes que ya no estudian, que no trabajan, que no ayudan en su casa, y ellos voluntariamente tienen que aplicar y nosotros les hacemos unas pruebas y los ingresamos al programa. Y ya tenemos de muchos chicos de estos que están trabajando en empresas, otros están estudiando, que encontraron como la motivación a través del programa nuestro, que querían estudiar y ahora sí, digamos, se metieron a una universidad o dieron que para nosotros eso es tener éxito. Claro. Y otros están trabajando, otros están emprendiendo y queremos, y entonces el programa que se llama Forward Tech and Freedom lo empezamos en Chacarita, ya estamos creciendo a tener, bueno, el centro que tenemos en Desamparados, abrimos en Limón recientemente y estamos buscando cómo seguir conectando con los jóvenes. Tenemos el programa que originalmente se llama Ceres Endurance, que es un proyecto que empezamos hace más de 10 años, y cómo enganchar con ellos, darles el apoyo, enseñarles herramientas para la vida y cambiar ese rumbo a que puedan llegar a tener un empleo formal o emprender ¿verdad? O insertarse en una empresa o lo que sea, pero que darles una oportunidad diferente a lo que normalmente en estos barrios ven como posibilidades, porque la gran parte es eso, es como uno mentalmente está bloqueado de qué es realmente las oportunidades que tengo versus el entorno en el que vivo y lo que creo que es, que es mi vida en el día a día. Ahora el Philip como persona, yo creo o estoy muy seguro que muchas personas no tienen como ese orden de ahorro y de inversión, ¿verdad? Hay personas que andan buscando comprarse el 25º par de tenis porque tengo 100 colones ahorrado y eso está bien, pero no ven más allá y no se visualizan un capital de ahorro, de emergencia, de inversión.
todo esto es muy relativo, pero si fueran, por ejemplo, tus hijos o alguien de confianza, un amigo, y te pregunta por qué porcentaje crees vos que tiene que ser un porcentaje de ahorro, un porcentaje de inversión y un porcentaje, no sé, para el patrimonio familiar, por ejemplo. Sí, hay muchas teorías, ¿verdad? Y hay libros escritos sobre todo este tema y bancos que dan... pero creo que uno tiene que entender primero que hay que ser sumamente ordenado y adecuarse a lo que uno realmente puede pagar, ¿verdad? Okay. No creo mucho en endeudarme, ¿verdad? Creo mucho en usar las herramientas financieras para lograr, ¿verdad? En este caso, en los negocios, el endeudamiento se usa de una forma clara para construir un edificio, ¿verdad? O para tener líneas de crédito para inventario, ¿verdad? O de capital de trabajo. Creo mucho en eso como herramientas. Pero en la vida personal yo creo que hay que ser muy ordenados y endeudarse para cosas que sean realmente importantes. Para mí, como una casa, ¿verdad? Me parece que... Entonces, ¿qué porcentajes para cada uno? Creo que lo importante es entender que hay 3 o 4 pilares de que uno como persona puede entender. Uno es ahorrar, que es diferente a invertir. Okay. Eso tal vez mucha gente lo confunde. Una cosa es ahorrar y tener un capital para una emergencia, para, ¿verdad? Tener un capital ahorrado, ¿verdad? Para poder, una emergencia médica, no sé, puede pasar. Invertir es un capital que uno puede tener en riesgo, ¿verdad? Okay. Los negocios tienen riesgo, lo podemos perder. Cuando uno invierte, tiene que saber qué nivel de riesgo quiere tomar y a qué plazo va a necesitar ese capital. Y puede ser muy poco o puede ser mucho, pero siempre hay que tener claro a qué plazo, ¿verdad? Uno quiere recuperarlo y qué riesgo está dispuesto a tomar, ¿verdad? Claro. Pero es capital que uno tiene que... Luego, el estilo de vida que uno quiere tener, ¿verdad? Yo creo que hay que saber vivir con lo que uno tiene. Digo, uno puede decir, sí, es muy fácil decirlo porque tiene mucho o tiene poco, pero realmente, digo, en 20 años tengo mucho más de lo que tenía hace 20 y creo que no me hace más feliz. ¿Verdad? No siento que eso sea... de hecho, después de la pandemia me pueden ver todos los días ando así vestido en uniforme de polo negra todos los días. Ha sido una manera de cómoda de tomar una decisión menos todos los días de qué ponerme. Ando en tenis, me visto cuando me toque vestir para una reunión importante o una junta directiva. Sí, pero viajar más ligero. Exacto, me encanta andar en t-shirt y jeans. Entonces para mí eso no es... Pero sí creo que... Y la otra parte es el entretenimiento, ¿verdad? Creo que esos son los 4 buckets que para mí son muy importantes. Uno le puede dar más importancia a unos que otros, pero yo sí creo que uno tiene que pensar que por lo menos un 20, un 30% de sus ingresos estén dirigidos al mediano y largo plazo. Es ahorrar e invertir en algo que me va a dar réditos en el futuro. Uno no puede vivir quemándose hasta el último centavo porque quiere mantener un carro que no debería, ¿verdad? Claro. Que no debería tener. Sí creo en invertir en algo que son activos para toda la vida y que no se deprecian. En Costa Rica todos invertimos en activos como tierra, casas, ¿verdad? Son activos que nunca van a perder valor, pero un carro pierde toda la plata del mundo, claro, todos los días. Primero, son caros de mantener y además no valen nada después, ¿verdad? Entonces, creo que es súper importante que uno piense en que ahorrar e invertir es algo que uno quiere aprender temprano en la vida. Yo a mis hijos les he ido enseñando, especialmente el mayor, y ya le encanta invertir con muy poquita plata, pero invertir en el mercado accionario, digamos. Acciones. Ha sido súper interesante porque me encanta a él y mi sobrino, los mayores, les he ido dejando esa espina, pero lo importante es el aprendizaje, es el aprender a seguir las noticias, qué mueve el mercado, por qué, ¿verdad? No es tanto que vayan a tener esa inversión y que de eso vayan a vivir toda la vida, pero más bien es aprender a que eso es una parte importante de la vida, de invertir y entender, y creo que eso es uno de esos buckets importantes que uno debería dedicarle tiempo todos los días a entender del entorno, las noticias, qué pasa, qué mueve, ¿verdad? Que una cosa sea exitosa. Y a veces si vos lo analizás, hay gente que gasta muchísimo dinero en 2 salidas, en una cena, en el concierto de moda del año, ¿verdad? Y a veces es mejor agarrar ese dinero y comprar unas acciones, como vos decís, por ejemplo, en donde menos le tengas fe, no importa. Exacto. Donde vos veas que eso no va para ningún lado, pero invertiste en algo, sí, ¿verdad? Que te puede generar como esa chispa y te puede generar algún rendimiento a un gasto que si lo ves no va a ser significativo en el tiempo y se te va a olvidar, ¿verdad? Sí creo mucho, estoy totalmente de acuerdo, pero sí creo mucho en las experiencias, ¿verdad? Si uno puede darle a uno o a la familia, lo que sea, una experiencia, son valiosísimas, más que algo.
Además, creo que si uno le puede dar a alguien un paseo a algún lado, ¿verdad? A la playa, al volcán o lo que sea, son cosas que uno se va a acordar toda la vida versus darle algo físico, que, ¿verdad? Claro. Que un regalo. Entonces creo que sí, lo que estás diciendo es cierto. Hay que tener muy claro de cuánto ahorro, cuánto invierto, a qué plazo lo estoy haciendo. Pero hay que ser ordenado y planear. O sea, yo no creo que uno debería, y no se lo recomendaría a nadie, siempre vivir la vida esperando a ver qué va a pasar, ¿verdad? Uno es dueño un poco de su propio destino, pero para eso hay que ordenarse un poco. O sea, muchas veces uno puede pasar etapas donde tiene demasiadas cosas laborales, personales, que lo distraen o que lo ocupan, pero sí es importantísimo de ser ordenado y planear un poco el futuro, porque hay cosas muchas inesperadas y para eso creo que uno tiene que tener siempre un fondo con alguna liquidez para hacerle frente y pensar un poquito más allá, que es lo que decías. O sea, claro que quiero ir a hacer un viaje, un concierto o salir a comer o lo que sea, pero me encanta que la gente lo haga y estoy súper por eso, siempre y cuando no estén limpiando la olla de sus ahorros para hacer algo que tal vez no va a tener tanto valor en el futuro. Y encontrar también motivación en... sí, porque el viaje, la ropa y todo es muy bonito, pero a veces no hay motivación en el ahorro, ¿verdad? Porque puede ser hasta aburrido. Es aburridísimo. Entonces, exacto. Entonces, encontrar motivación en algo, en un objetivo claro que tengas a futuro, porque también hay interés compuesto. Por eso también es importante la inversión, ¿verdad? Sí. Porque si vos agarras 100 colones por mes, al año va a ser 1,200 colones y en 5 o 10 años, dependiendo del interés compuesto, ya va a ser un monto importante, pensando en el Luis o en el Philip de 5 o 10 años y no pensando en el Philip de momento, ¿verdad? Total. Y creo que lo acabas de decir de una forma súper sencilla y es la mejor estrategia de inversión. Si uno quiere invertir en algo, es mejor ser consistente en el tiempo y ese efecto compuesto, digamos, de invertir todos los meses o ahorrar todos los meses en el largo plazo se multiplica. Es increíble. Y también la otra cosa, que hay muchos instrumentos que tienen rendimientos variables. Y si uno trata de entender en el campo accionario si es un buen momento para entrar, un momento está súper estudiado, que no porque lo diga yo, todo lo contrario, yo lo digo porque está estudiado y hay miles de libros y uno lo que es mejor es invertir consistentemente en el tiempo. Eso vas a agarrar buenos momentos, malos momentos. Y eso en el largo plazo, esa consistencia es lo que te va a llevar a tener una inversión, un ahorro y que ese interés compuesto en el tiempo es un efecto multiplicador que tal vez uno no piensa de que esos pequeños ahorros empiecen a hacer la diferencia a largo plazo. Respecto a los emprendimientos en Costa Rica, ¿cuáles son los errores comunes que vos ves del emprendimiento en Costa Rica, de la gente que emprende? Creo que tenemos una grandísima limitante. Que este es un país sumamente pequeño, ¿verdad? Y eso, por un lado, creo que ha hecho que tengamos empresas muy sofisticadas. O sea, aquí hay un talento increíble, tanto de personas, empresas, emprendimientos, que no tiene nada que envidiarle a los mercados y a los países sofisticados. O sea, la calidad de las empresas que hay en este país y de la calidad de los emprendimientos muchas veces es del nivel de lo que uno podría hacer y competir con mercados súper sofisticados de Estados Unidos y Europa. Pero es un mercado muy pequeño. Entonces yo creo que ese para mí es el principal error que veo en los emprendimientos, es su capacidad de escalar. Muchísimas de los negocios que por lo menos a mí, que yo veo con frecuencia para hacer inversiones, no todos tienen esa capacidad de escalar. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Y si el mercado de uno es un café que va a estar en Santana, entender muy bien cuál es el mercado y tener muy claras las expectativas, porque aquí hay mucha competencia. Costa Rica es un mercado sofisticado, hay gente muy buena, con mucha experiencia en la mayoría de los campos, y la cafetería se va a topar con alguien que lo ha hecho toda la vida, ¿verdad? Que tiene tal vez hasta más experiencia. Entonces, oportunidades hay. Pero para mí, tener muy claro cuál es el mercado y la escalabilidad y ser muy realista con lo que se puede lograr con ya sea esa idea o con... A veces no es una idea nueva, a veces es algo simplemente hacer algo un poquito diferente o lo que sea. Para mí el tema de la escala es importantísimo. Entender muy bien que ya sea ideal que sea un negocio que sea escalable fuera de Costa Rica, ¿verdad? Pensando en emprendimientos más de los startups que están pasando aquí.
Eso para mí, pensar de que el mercado de estas empresas sea Costa Rica es muy difícil porque la escala de un mercado como el de nosotros, de un poquito más de 5 millones de habitantes, es dificilísimo. Es como irse a meter, yo hago mucha referencia en una ciudad de Florida pequeña, ¿verdad? O mediana. Costa Rica, el otro día me decían, tienen como el Producto Interno Bruto de Jacksonville. Entonces, es como pensar que todas esas empresas que uno ve que han sido exitosas estén solo limitados al mercado de una ciudad mediana. Claro. Entonces, creo que eso es algo que hay que entender muy bien y que ojalá uno piense que sean productos que sean exportables, que uno pueda tener una mayor escala y todavía, si esa no es la idea, tenerlo muy, muy claro realmente cuál es la dimensión del negocio y si es un emprendimiento realmente pequeño, tener muy claro cuál es realmente el entorno en el que uno va a competir, porque lamentablemente es el ecosistema donde estamos. Te entiendo entonces, por ejemplo, que si yo trabajo en el hospital y tengo un salario fijo y quiero emprender y estoy escuchando el podcast, sería uno, tener un factor diferenciador dentro de lo que se hace, es importante. Solucionar un problema, te entiendo, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Encontrar algo donde yo diga estoy solucionando un problema que la gente necesite y también tener como una estructura, ¿verdad? Ordenada hacia donde yo quiero ir, digamos. Total. Hay que tener claramente algo que sea diferente, algo que la gente realmente quiera, que estamos resolviendo como un problema y ojalá de tener muy claro la escala realmente. Mucha gente tiene ideas brillantes, pero que son para un mercado como Estados Unidos, donde conseguir que menos del 1% de la gente lo requiera, uno puede tener un negocio exitoso. En Costa Rica, por la escala, eso no es cierto, al menos de que uno esté muy claro que el negocio se va a limitar a un sector muy pequeño y que eso uno lo tenga muy claro. Y hay un principio que suena trillado, pero tengo que decirlo, que es, al final de cuentas, es como para sanear finanzas de gastar menos de lo que ganamos, ¿verdad? que es complicado porque la gente lo entiende o lo sabe. Sí. No, la gente lo sabe, pero no siempre lo entendemos. Sí. Respecto a todo lo que es patrimonio familiar y todo este tema de sucesión, a veces se habla de que la tercera generación no tiene la misma fuerza o el mismo ímpetu, digamos, y muchas empresas familiares se pierden, ¿verdad? Total. ¿Verdad? ¿Tenés alguna estructura de patrimonio familiar y todo esto organizado? Somos súper ordenados. Creo que, como hace un rato mencioné, mi papá viene de una historia de una compañía familiar. Y hemos tenido desde ese entonces como esa idea de cómo creo que fue al finales de los 80s y principios de los 90s tuvimos como el primer protocolo de familia, ¿verdad? Okay. Que fue mi papá en los 90 se separó del grupo que tenían, digamos, mi abuelo con su hermano y eso, o sea, una primera separación en esa época donde mi papá aprendió mucho este tema de sucesión familiar y nosotros lo hemos practicado, digamos, de una manera súper estructurada. Tenemos un protocolo de familia donde están las reglas súper claras. Hemos tenido todas las conversaciones incómodas que hay que tener. Nos ayudaron con un asesor a tener esas conversaciones en familia, decir, bueno, tenemos claros de que estas son las reglas, cuál es la visión de la familia, para qué existe el patrimonio en familia. Y tenemos muy estructurado eso. La parte de sucesión, bueno, lo hemos hecho mi papá y yo a través del tiempo, de una manera súper estructurada. Yo estuve con él montones de años, él súper activo, ahora está menos activo. Y de un punto de vista de gobernar muy bien la familia y la empresa. Nosotros somos pro empresa, ¿verdad? Tal vez se nos va la mano. Alguna gente no lo dice, pero digamos, nosotros no contratamos a nadie porque es garniero, porque es amigo, porque es familiar, o hacemos negocios con alguien más bien, tal vez somos extremadamente quisquillosos. Sí, exigentes. Mi hermano es arquitecto, pero no trabaja en nuestra firma. Tiene su propia firma de arquitectura y creo que somos igual de duros o hasta más duros con él que con un tercero. No sé si está totalmente bien, pero eso nos da paz de que estamos haciendo lo correcto para el negocio en el largo plazo. Y la parte familiar la tenemos muy estructurada desde un punto de vista de, digamos, de que no vamos a estar ni todos trabajando en una compañía porque necesita un trabajo, porque le gusta y todos. Entonces, más bien, solo yo trabajo en las empresas del grupo. Soy el único. Digo, no hay ni una sola otra persona de la familia que está metida en las empresas. Eso es por diseño. Podría entrar en el protocolo. No está prohibido para nada. Más bien se promueve siempre y cuando haya un puesto para esa persona. No creamos puestos para las personas. Si tenemos un familiar
que cumple las condiciones y está, digamos, en competencia con una persona tercera, vamos a escoger a la persona de la familia. Porque tal vez ahí hemos aprendido que de siempre la sangre y las ganas son difíciles de reemplazar cuando uno está haciendo algo que es de uno. Claro. Y eso sí lo queremos practicar. O sea, si hay alguien de la familia que está apasionado, que tiene las habilidades, se preparó, tiene la experiencia para hacer algún rol dentro de la compañía, creemos que eso pueden ser los líderes del futuro o para hacer un emprendimiento junto con nosotros o para liderar alguna de las compañías o alguna división o algo. Pero sí creemos que tienen que ser personas que estén apasionadas de lo que hacen y que sean las personas perfectas para el puesto. ¿Tenés hábito de lectura? ¿Te gusta algún libro que recomiendes? Sí, creo que ustedes usaron algunos de mis libros para poner una de las cámaras aquí. Fui muy mal lector en el colegio y temprano en mi vida fui sumamente, digamos, me aburría mucho leer. No fui lector en el colegio ni mis primeros años y tal vez en los últimos 10, 15 años tomé el hábito de la lectura. Empecé mucho por leer cosas que fueran como igual de líderes que me apasionan, historias de la vida real que fueran de empresas, de líderes, deportistas, gente que esté muy afín a lo que a mí me gusta hacer. Y así he leído libros súper interesantes. ¿Cómo cuáles? He leído desde Andre Agassi, ¿verdad? La historia de él, ¿verdad? De Open, que es un libro Open, buenísimo. Enorme, pero... Enorme. Recientemente me leí de Peter Attia, Outlive, que es un libro, bueno, es un libro genial sobre todo lo que hay detrás de la ciencia de la longevidad, que ahora con todo lo que hemos hablado del deporte, la alimentación, el sueño, entonces toda la ciencia detrás de la longevidad. Y me he leído libros relacionados a empresas exitosas o CEOs, y me he leído otros libros, digamos que ahora lo veo ese que se llama The Psychology of Money, que tiene una frase que me encantaría que la gente lo lea, porque habla muchísimo de que uno al final, los negocios, por ejemplo, a uno le enseñan mucha teoría y le enseñan los libros de Excel, las finanzas, hacer el business plan, hacer los números, pero los empresarios y las personas somos seres humanos y cuando uno llega a tomar decisiones, normalmente uno no está con el Excel haciendo números y no está, ¿verdad?, calculando hasta el último. O sea, que las decisiones de negocio se toman normalmente en una mesa donde uno mezcla los factores, digamos, desde la cultura, mi conocimiento sobre el tema, mis sentimientos, la parte técnica, la parte todo, digamos que uno para tomar una decisión. Claro. Y eso me parece valiosísimo, digamos, de frases que tiene ese libro de Psychology of Money, porque uno tiene que aprender eso muchísimo de la vida, ¿verdad? Y ahí hablan ejemplos de personas que son de que nunca estudiaron y fueron súper exitosos, o un graduado de universidades súper prestigiosas que no lo fueron. Pero creo que esa frase que tiene el libro de Psychology of Money, donde uno, como una persona o un empresario o todos nosotros tomamos decisiones, me parece que es súper valioso. ¿Qué te entusiasma en los próximos años para vos y para la empresa? Y para la familia y para todo. Bueno, a ver, lo más importante para mí es la familia, pero tal vez lo dejo de último. Pero a nivel empresarial, crecer fuera de Costa Rica, ¿verdad? Creo que tenemos recientemente, en los últimos años, adquirimos WeWork, la franquicia de WeWork. El Oficentro. Y sí, con WeWork lo que tiene es una experiencia para mí única para tener una oficina. Como hablábamos un rato, todo esto de talento. WeWork lo que le permite a las empresas es tener un ecosistema donde la gente esté muy contenta, sea un lugar súper dinámico. Tenemos charlas, se llaman We Talks, donde traemos gente a hablar, tenemos experiencias, no solo todo es empresarial, sino que es entretenimiento. Entonces, en los WeWorks nuestros siempre algo está pasando. Todas las empresas se han dado cuenta que mantener el talento en un lugar como el nuestro es mucho más fácil. La gente quiere ir a la oficina, quiere estar ahí. Entonces, crecer ese negocio fuera. Tenemos la representación para todo Centroamérica y Caribe, entonces estamos en un plan de expansión. Recientemente también compramos la compañía que se llama Grupo Clima, que es de aires acondicionados, y tiene una división que se llama Refrimundo, que vendemos equipos y tenemos representaciones de marcas. También estamos con expansión internacional de Refrimundo y también con el negocio inmobiliario. Estamos con nuestro primer proyecto en Denver, Colorado, y entonces estamos muy enfocados en
en llevar nuestro negocio, digamos, también a Centroamérica y Estados Unidos. ¿Y en Denver, Colorado, es igual oficinas o es...? Es un proyecto, el primer proyecto es apartamentos. Ah, ok. Apartamentos residenciales. ¿Y por qué aires acondicionados? ¿Por qué te metiste ahí? Porque está relacionado a la industria de construcción. Okay. Y es, en el sector industrial, por ejemplo, son algunos de esos, nosotros les llamamos como long lead items el ingreso. Son, digamos, esos equipos especializados que tardan mucho tiempo en venir al país. Okay. Entonces, es una oportunidad de un negocio que es escalable, que está muy amarrado al negocio nosotros inmobiliario, okay. Al igual con WeWork. No fue que compramos una compañía por comprarla, pero WeWork es un espacio muy flexible donde las empresas pueden empezar con 10 personas y pueden tener 200 o 300 a la vuelta de unos meses o años. Y hoy en día es un componente súper importante para los edificios de oficinas. Tener un componente, digamos, de un WeWork donde es muy dinámico, tiene áreas comunes y eso nos permite. Entonces, a nivel de estrategia, seguimos creciendo en negocios que estén relacionados con la industria de construcción. O sea, la gran mayoría de nuestros negocios nuevos no son cosas aleatorias, sino que son negocios que de alguna forma son parte de nuestro portafolio de industria inmobiliaria. Ok, si tuvieras una valla publicitaria de esas enormes en donde pasan todos los carros de Costa Rica, ¿algún mensaje que pueda inspirar a la gente que necesita como ese empujón que vos decís? Qué difícil, ¿verdad? Porque todos somos tan diferentes. Uh-huh. Tenemos tantos botones que lo que inspira a uno no inspira a otros, claro. ¿Verdad? Siempre he creído que, por eso desde hace un rato decía, seguir lo que uno le apasiona, ser feliz, no tiene una sola cara, ¿verdad? Uh-huh. No tiene solo a gente que dice, a mí el deporte no me gusta. Digo, enséñeme en otra cosa porque eso no me apasiona. Toco guitarra, también me gusta la música y toco guitarra y entiendo mucho esa parte más artística de la gente. Entonces sé que a la gente le tocan, digamos, como los botones del otro lado. Pero volviendo a una de las cosas que para mí hizo la diferencia mucho fue ese que decía, ese momento donde dibujé un sol. Uh-huh. Debo haber tenido, no sé, 20, 22 años. Y ese fue un momento para mí en la vida súper importante, donde yo mismo decidí que iba a ser feliz. O sea, para mí eso hizo una gran diferencia en la persona que soy y en mi manera de enfrentar otras cosas. Entonces, si yo pudiera llevar a la gente a sentir eso uh-huh. y en realizarlo, lo haría todos los días. ¿Cómo uno hace esa conexión? Para todos es diferente. Pero es muy fácil envolverse en un, digamos, un remolino de emociones negativo y de pobrecito yo, a mí me tocó esta situación o dice, él lo dice porque tiene los recursos uh-huh. económicos y todo pero no, tampoco mi vida ha sido tan fácil como todo el mundo cree. Digo, yo decidí ser quien soy y creo que si yo pudiera en una valla publicitaria o en un mensaje que la gente realmente tome la decisión por sí mismo de ser feliz, para mí es un momento clave en la vida donde uno tiene el control de las cosas que uno hace, uno puede resolver los problemas que tiene alrededor y uno puede definir un plan de vida de lo que uno quiere, profesional y personal, y que con dedicación estoy 200% seguro que todo el mundo lo puede lograr. O sea, es desde la persona la persona más salada del mundo, desde toda perspectiva, que tiene 0 oportunidades, que todo le sale mal, hasta la persona más bendecida. La felicidad no tiene forma de dinero, no tiene forma de redes, ¿verdad? Donde uno ve demasiada gente feliz, que no es cierto, que no es verdad. Yo creo que la felicidad no es la persona que tiene toda la plata del mundo y se compra lo que quiere, es definir para uno mismo qué es la felicidad. Porque digo, yo hoy en día estoy más feliz que nunca y probablemente tengo mucho más de lo que me hubiera imaginado o lo que tenía hace 15, 20 años, pero no hace diferencia en mi felicidad. A veces vamos en piloto automático, ¿verdad? Y como vos decías, y agradezco mucho lo que decís, de formar un plan de vida, de sentarnos un momentito, respirar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cómo voy a diseñar mi vida? Porque mi vida no tiene que ser 14 horas laborales, ¿verdad? Entonces es muy bonito como vos hablas, en donde tenés tantos proyectos y tanta situación y sacás tiempo para tu familia, para el deporte, para en realidad, ¿verdad? Enriquecerte de 1000 maneras diferentes, porque no todo va encaminado sobre el éxito individual, personal o económico, sino que la vida va un poco más allá. Entonces, qué bonito es aprender a entender
que por ganarnos 300 colones más, digamos, tenemos que tener o ser inteligentes y estrategas para poder diseñar nuestra vida en función de diferentes patas de la silla, digamos, en Total. donde el emprendimiento, los negocios y todo esto que hablamos muchísimo hoy es solamente una, pero que también está según los valores que creas vos, y está Dios, y está la familia. Entonces, ¿cómo nosotros encaminamos y balanceamos la vida para no quemarnos, verdad? Y no frustrarnos en el intento. Es importantísimo. Yo creo que, como decía, es muy fácil no tener un plan y vivir todos los días a ver qué pasa. Digo, mucha gente vive en ese, digamos, no plan, o en ese, tal vez yo no podría vivir ahí. Y nada más, jamás se lo recomendaría a nadie. Digamos, uno tiene que tener un plan de qué es lo que uno quiere. Claro. Y trabajar y matarse todos los días para lograrlo. Y ese puede ser personal también. Si uno quiere tener una familia, lograr una cosa u otra, definitivamente tener un plan y perseguirlo todos los días. Hay que buscar la motivación para perseguirlo y no quedarse por vencido. Bueno, Philip, agradecerte muchísimo. Sos una persona que sos muy abierta a contar tus experiencias y a que aprendamos de eso, y creo que eso es parte fundamental para que nosotros podamos crecer juntos y que alguien que nos ve y nos escuche pueda sentirse identificado y aprender un poquito de todo lo que vos haces. Así que muchísimas gracias por todo. No, demasiado agradecido, Luis. Yo encantado. La verdad que hay demasiada gente ahí afuera talentosa. Hay gente ahí afuera que, como digo, tiene una vida por delante tan valiosa y que no se ha dado cuenta. Claro. ¿Verdad? Gente que tal vez en algún momento está agobiada por el trabajo. Hoy en día hay demasiada presión, ¿verdad?, social, y por lo que hace o por lo que hacen los demás. Pero al final del final, yo creo que uno tiene que estar contento con lo que uno quiere lograr y con lo que uno puede hacer, con lo que realmente lo llena a uno personalmente, y olvidarse de la crítica, olvidarse de toda la gente que está alrededor de uno que no claro, le suma, y rodearse de gente que más bien son positivos, que te agregan valor, gente que te hacen feliz, ¿verdad? Claro. Y yo creo que eso tiene que ver desde escoger a la persona más importante de la vida, que es quién es mi pareja, quién va a ser mi novia, mi esposo, mi esposa, porque se vuelven pilares, ¿verdad?, fundamentales de la vida. Claro. Y si uno comparte también más las experiencias de todos, creo que ojalá la gente pueda aprender un granito de lo que para mí ha sido llegar a donde estoy y los planes que tengo, y que eso de alguna forma a alguien, por lo menos a una sola persona, que le sirva de inspiración para tratar de hacer algo en su vida. Creo que hemos logrado el objetivo. Philip, para terminar, ¿dónde te puede seguir la gente? Bueno, no estoy mucho en redes, porque mi vida privada es claro, muy privada, pero me encanta compartir con la gente más en grupos pequeños. Entonces, por supuesto que me pueden seguir como Phil Garnier 8 en Instagram, y me pueden buscar en Facebook. Pero más que todo, si alguien me marca, por más que sea un desconocido, normalmente contesto, normalmente estoy dispuesto a acercarme, pero no soy una persona que genero mucho contenido. Me gusta mucho el mantener la vida mía y mi familia privada, pero me encanta compartir. Entonces, hago muchos grupos pequeños, converso con gente individualmente, y también los puedo invitar a conocer un poco más sobre lo que nosotros hacemos en toda esa parte social, que es lo que más me llena y lo que creo que más podemos contar. Perfecto. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Inspírate, sin la E al final, Inspírate Podcast CR en Instagram, y estamos también en Spotify y en YouTube. Le pueden dar a la campanita ahí de las notificaciones y nos pueden recomendar si les gustó el episodio con gente que, ¿verdad?, tal vez pues lo esté necesitando. Nos vemos la próxima.